Ya hicimos un video de películas amadas por la audiencia, pero odiadas por la crítica. Pero esta vez le daremos la vuelta. Estas son películas que la crítica ama e idolatra, pero las audiencias simplemente no entendieron por qué. Ve esta lista y dime si los críticos son unos estúpidos, o quizá la audiencia en algunos casos se equivocó. Estas son películas amadas por la crítica y odiadas por la audiencia. La fiesta de las salchichas. La fiesta de las salchichas es una película que puede parecer amistosa y para niños, pero si te pones a verla con un niño al lado, le vas a tener que tapar los ojos y las orejas, porque todo en esta película es cancelabilísimo. A los críticos les gustó el humor ácido y violento, con chistes pasados de tono, donde además hay un comentario sobre la fe ciega y el existencialismo. A fin de cuentas, las salchichas y los demás alimentos descubren que serán masacrados. Eso pone en perspectiva todo lo que creían, pues estaban convencidos de que al ser comprados se dirigían a un destino maravilloso, cuando en realidad se dirigen a su muerte. Algo así como Toy Story, pero ojete. Sin embargo, para las audiencias la película tenía chistes demasiado grotescos, además de repetitivos y hasta inmaduros, considerando que la película era mucho menos inteligente de lo que aparentaba. A pesar de eso, la fiesta de las salchichas se ha vuelto un clásico de cuando estás bien gris y quieres ver algo pasado de chistosón. Con el tiempo creo que se ha convertido en una cinta que da curiosidad, por lo menos de ver una vez en streaming. Cuties. Ahora vamos con la película que me hizo hacer este top. Cuties se ha convertido en uno de los referentes más fuertes para argumentar que la crítica está pendeja y no sabe nada. Y es que si tan solo revisamos el Rotten Tomatoes, veremos que un 88% de la crítica dio un comentario positivo sobre Cuties, mientras que solo el 14% de la audiencia respalda esta película. ¿Por qué? Bueno, Cuties es una película francesa de 2020 que sigue a Amy, una niña de 11 años que vive en una familia pobre y ultraconservadora muy enraizada en la religión islámica. Buscando romper esas ataduras, se une a un grupo de chicas que bailan y se sexualizan, chocando así entre su familia y su nuevo grupo de amigas. La idea es que la película fuera una crítica a la hipersexualización de las juventudes y las presiones que ejercen las redes sociales para que las niñas actúen como adultos desde muy jóvenes. Para la crítica, la manera cruenta con la que afronta estos temas le ganaron muchos elogios, y hasta le hizo ganar mejor dirección en la categoría de World Cinema Dramatic en el Festival de Sundance. Sin embargo, la polémica se desató cuando llegó su estreno a Netflix en 2020, donde la película comenzó a ser vista por muchas más personas, escandalizando a las audiencias, las cuales en vez de considerar que esta era una crítica a todas esas situaciones, más bien la película estaba sexualizando a las protagonistas. El caso escaló hasta la política en Estados Unidos, donde varios senadores buscaban tomar acciones legales contra Netflix por la distribución del filme. Netflix defendió que la película justo criminalizaba todo abuso contra menores, pero aunque la cosa paró ahí, mucha parte de la audiencia quedó bastante molesta con que se le hayan dado tantas críticas positivas a la cinta, dividiendo más que nunca a las audiencias de la crítica especializada. King Kong. Relajándonos un poco, pasamos a hablar de King Kong de Peter Jackson. Esta película, estrenada en 2005, fue el siguiente gran proyecto del director después de estrenar la trilogía del Señor de los Anillos, que había capturado a todo el mundo, ganando muchos premios y cantidades exorbitantes de dinero. Pero cuando el mundo vio esta nueva versión, los espectadores se quedaron como, ¿eso es todo? ¿Y ya? El paso lento de la película, donde toma más de una hora para ver a King Kong, no convenció a los que fueron a ver la cinta, que esperaban algo más cercano a lo que vieron con El Señor de los Anillos. Pero aquí la magia simplemente no se transmitía de la misma manera. Y además, aunque el CGI en muchas secuencias era bastante bueno, en otras dejaba mucho que desear, por un elenco que simplemente no conectaba con los espectadores. Aún así, la crítica fue muy positiva hacia la película. En cierta parte pudo haber sido por el impulso que Jackson ya traía, con un montón de Óscares bajo el brazo. ¿Y cómo no vas a premiar a ese cabrón que nos dio pinches películas todas hermosas? A huevo todos estaban convencidos de que Peter Jackson no podía hacer fiascos, ¿verdad? Hoy en día hay personas que crecieron con esta película, por lo que ya hay hasta fans de esta versión. Pero creo que hay películas como Skull Island que parecen atinarle más al tono moderno que debe tener una reversión de Kong, porque sin duda esta película de Peter Jackson parece haber quedado congelada en el tiempo, y quizá hoy en día los críticos no le hubieran tenido tanta paciencia si hubieran visto que Jackson perdió toda la salsa después de destruir el anillo. Liberen a Willy. Hablando de clásicos, seguro una película que viste cuando creciste en los 90 o a inicios de los 2000 fue Liberen a Willy, una película que tenía a esa orca amistosa que nadie en su niñez sabía que se trataba de una orca asesina atormentada por humanos abusivos, porque esa pinche canción hermosa de Michael Jackson compuesta para la película te distraía de cualquier abuso animal. ¿Qué les digo? Eran los 90.
Nadie realmente tenía derechos en esa década. Lo sorprendente es que a pesar de ser un clásico de ayer y hoy, si entras a Rotten Tomatoes, hoy en día con más de 250,000 reviews, solo el 50% de la audiencia ha dejado comentarios positivos sobre la película, mientras que la crítica se mantiene firme con un 71%. Leyendo muchas de las reseñas, parece que esos chicos que crecieron viendo la película volvieron a verla y descubrieron que quizá no era tan buena como la recordaban, con una historia formulaica y cursi, llena de clichés de la época, como este chavo que era muy chavo y que creíamos que estaba haciendo buenas acciones, cuando en realidad era un total rebelde sin causa criminal que quería ser amigo de una orca asesina. Si bien crítica y audiencia coinciden que da nostalgia verla, quizá observándola detenidamente, no era tan buena como la recordábamos. Ants. Esta es una donde creo que la audiencia se equivocó en su momento, pero toda la mala reacción puede deberse a que el mismo año se estrenó Bichos de Pixar. La película de Pixar que seguía el estreno de Toy Story fue un éxito total, sobre todo por su tono ligero de aventura que era muy colorido. Pero Ants parecía la versión para rucos decrépitos que les gusta fumar puro recio con coñac amargo. Pero en realidad Ants es una película bastante valiosa, que aunque un poco menos despampanante que la de Pixar, tiene una historia interesante donde el protagonista está cansado de ser uno más y busca su individualismo desatando una revolución. O sea, es la misma gata pero revolcada. Y sí, DreamWorks le copió a Pixar, pues Jeffrey Katzenberg, quien trabajaba en Disney, se fue a DreamWorks con ideas robadas que había escuchado en su extrabajo, pero creía que si hacían más rápido la película que Pixar, le iban a comer el mandado. Pero sorpresa, el disparo le salió por la culata. Ni a la gente le gustó tanto, ni fue un éxito tan grande en taquilla como lo fue Bichos. Pero a pesar de todo, Ants está buena, ¿ok? Ignoren el trasfondo del plagio. El tono de Hormiguitas es un poco más sombrío y adulto, y por sí sola puedes entender por qué la crítica le dio buenas reseñas a Ants, pero también se entiende que por la comparativa, las audiencias hayan sido tan duras con esta cinta y la prefieran mucho menos que Bichos. The Witch. Al terror casi nunca le va bien en críticas, pero eso no fue el caso con The Witch. La ópera prima de Robert Eggers, que rejuvenecía el concepto de las brujas, le cosechó muy buena fe en el medio. Sin embargo, las audiencias dijeron, a la vuelta, joven, ahorita no. ¿Pero por qué? Bueno, la película que sigue a una familia que vive en la nada y es atormentada por lo que parece ser una bruja, es un poco vaga en cuanto a lo que ocurre. Digamos que no vemos a dicha bruja durante la película y todo queda en el rango de la especulación. Literalmente, como dice ese pájaro de Kung Fu Panda, no ves nada. Durante el 99% de la duración no sabes si realmente están ocurriendo cosas sobrenaturales o esta familia simplemente está pirada. La audiencia parecía estar esperando una película de terror más convencional, con jumpscares y la bruja siendo un enemigo tangible. Pero The Witch es todo lo contrario. Y en esta lista vamos a ver que ser inespecíficos o muy vagos hacen que la audiencia rechace tu película. Por eso hoy podemos ver que The Witch tuvo un 90% de aprobación de la crítica en relación al 59% de la audiencia. En este caso la crítica puede haber tenido la razón, porque Eggers siguió adelante con su carrera, dando grandes películas como The Lighthouse, The Northman y Nosferatu, que dicho sea de paso, siendo un director un tanto críptico, por esto mismo le ha costado ser aceptado totalmente. Como que sus películas son muy raras y a veces ver haciendo el delicioso a Drácula con su culo todo horrible no es del agrado de todos. ¿Me entienden? Eggers es un gusto adquirido, y es comprensible que no todos los espectadores empaticen con sus cruentas y fumadas historias de terror. Ad Astra. Y hablando de fumadas, a continuación tenemos una película de Brad Pitt donde viajamos a un futuro no muy lejano donde la humanidad ha logrado los viajes interplanetarios, y el personaje de Brad Pitt tiene que investigar unas explosiones que ponen en peligro a todo el sistema solar. La película tiene un feel como el de Interstellar, donde tenemos secuencias con efectos especiales increíbles y una sensación muy terrenal. Pero por otro lado, como Interstellar, es de esas películas que se resuelven con el poder del amor. En general, a la crítica le gustó la manufactura y tonalidad de la cinta, que es muy meditabunda y que toma el tema espacial para indagar en la psique humana. Sin embargo, a las audiencias generales les pareció un somnífero de hueva, por lo que no solo tuvo una pésima recepción en reseñas de la audiencia, sino que además la película es considerada una decepción en taquilla, ya casi rozando el fracaso. Aunado al tono lento de la película, personalmente, aunque a mí me gustó bastante, tiene un final que sí es una mamadota. Y como sé que no la van a ver, les voy a spoilar algo pequeño. Y es que Brad Pitt logra viajar hasta Neptuno, casi hasta el borde del sistema solar, donde de la nada se suelta y anda ahí flotando desviando asteroides con una puerta como si fuera el Capitán América. O sea, empieza muy aterrizado el filme y se va a un nivel de bájale de huevos de proporciones que hasta Nolan se hubiera cagado de risa. Por esas razones la audiencia esta vez le dijo a la crítica que sí, está muy guapo Brad Pitt, pero esta vez su bello rostro no era suficiente. Uncut Gems.
Esta es otra película donde audiencias y críticas se voltearon totalmente. Generalmente una película protagonizada por Adam Sandler es vapuleada por la crítica y amada por la audiencia. Pero cuando Sandler decidió ponérsela de chambear y se encaminó a hacer uno de sus mejores trabajos en la vida, sus fans dijeron: ¿montan los chistes? ¿Monta la gorda esa Putania o cómo se llamaba la de Norbit? Uncut Gems sigue a un apostador deportivo que además tiene una tienda de joyería, el cual se ve envuelto en muchos embrollos pues anda estafando y debiéndole a todo mundo. Los directores son los hermanos Safdie, que antes de dividirse estaban haciendo oro puro con este tipo de películas cruentas. El por qué la crítica la amó es fácil. Básicamente es un peliculón que demostró que Adam Sandler sabe actuar, y muy cabrón. Pero entiendo por qué a las audiencias no les fascinó tanto, y es que los hermanos Safdie, juntos o separados, tienden a hacer películas depresivas y que tienen un ambiente tenso que te mantiene incómodo durante toda la duración del filme. Además, el personaje de Sandler es detestable, y en general es difícil hacer que la audiencia conecte con un protagonista que no es agradable. Pero dicho sea de paso, en esta sí me mojo y creo que la crítica tenía la razón, y de hecho creo que Adam Sandler pudo haber estado cerca de ganar el Oscar por esta gran interpretación. Pero sorpresa, seguramente por todos los bodrios que ha hecho, ni siquiera estuvo nominado. The Green Knight. Y bueno, por si lo notaron, estamos en la sección de esas películas que son para mamador, y por eso se entiende que la audiencia no haya tenido la misma respuesta que la crítica. Pero quizá una de las películas más divisivas de tiempos recientes en cuanto a cine de mamador se dio con The Green Knight. Y no, eso no es Groot, es el Caballero Verde, que se parece mucho a Groot, pero no es Groot, porque este pedo está basado en un poema antiguo donde Dev Patel interpreta al sobrino del rey Arturo, llamado Gawain, el cual se encara con el Caballero Verde, un ser místico que lo invita a un juego donde este ser recibirá un golpe. Pero dentro de un año, Gawain va a recibir el mismo golpe, cortándole la cabeza. El personaje encara que en un año podría estar muerto si esto es verdad. El concepto es extraño y ambiguo, donde la idea es poner a prueba la honorabilidad del protagonista, y a la crítica le gustó primero por los visuales extraordinarios, ya que desde el tráiler y los pósters podías notar que tenía una personalidad única. Sin embargo, para la audiencia en general, este desmadre era demasiado complejo, pero no complejo chido, sino complejo a lo pendejo, donde nada queda claro, con visuales surrealistas que eran demasiado ambiguos para una lectura clara y con un protagonista que nuevamente no es el clásico héroe que todos aman. Por eso, a pesar de que los visuales son increíbles, por lo confusa y distante que se vuelve The Green Knight, las audiencias detestaron la película y declararon que tenía más show que sustancia. Mini espías. Otra que quizá haya tenido un giro con los años es Spy Kids, o Mini espías. Quizá la crítica le sorprendió cómo Robert Rodríguez saltó de hacer películas violentas y adultas a hacer una cinta para niños, y es que realmente sorprende el cambio de tono del director, donde ahora encamina un par de jóvenes hermanos a ser superespías en un mundo de ultra fantasía y humor. Como en otros casos, seguro que ya hay muchos adultos nostálgicos que crecieron con esta saga, pero hasta hoy hay muchos adultos que no entienden el chiste. Con un humor súper estrafalario, efectos de 2 pesos, la película puede ser sonsa e incongruente. Pero la crítica entendió que era Robert pasándola padrísimo, haciendo algo que solo los niños entenderían. Probablemente la honestidad creativa con la que hizo la película provocó que la crítica fuera muy benévola con Rodríguez, y a pesar de las fallas que pueda tener, el corazón del proyecto parecía estar en el lugar indicado. Pero aún hoy, muchos se preguntan por qué a alguien le gustaría esto. Y bueno, por si no lo sabían, hay 5 películas de esta franquicia, 2 de las últimas con nuevos niños protagonistas, donde creo que ya todos coincidieron en que ahora sí son una p***. Donde habitan los monstruos. Esta película está inspirada en un libro infantil de los años 60, donde su protagonista viaja a una isla donde conoce a seres místicos de los cuales se hace amigo. Seamos honestos, desde el inicio el concepto está bien fumadote, pero a pesar de eso el libro mantuvo su fama a lo largo de los años, y cuando se estrenó la película, todos aquellos que crecieron con el libro se quedaron con cara de ¿pero qué puta mierdas fue eso? El director fue Spike Jonze, que o te hace una película donde le pisan los huevos a Johnny Knoxville, o te hace una película introspectiva que te destruye emocionalmente. No hay punto medio con este cabrón. Donde habitan los monstruos parece más esta segunda, donde el tono es sombrío y melancólico, y en vez de un tono infantil, la película parecía hecha para adultos con depresión. A la crítica le gustó, pues Jonze es un director muy capaz que logra hacer que un libro sencillo se convierta en una exploración introspectiva sobre crecer, pero la audiencia quedó un poco confundida e insatisfecha con lo que acababan de ver. Arrástrame al infierno. Otra película a la que la audiencia pareció no agarrarle el sabor fue Arrástrame al infierno, de mi jefe Sam Raimi, el cual, después de hacer su trilogía de Spider-Man, regresó al género del terror que lo hizo famoso. Sin embargo, Drag Me to Hell también regresa a su estilo particular de hacer terror, con un humor bien ácido
donde el tono no es el típico de una clásica película del género. La premisa por sí sola les puede dar una idea. Christine es una mujer que quiere un ascenso en su trabajo como banquera, y para lograrlo, le niega un préstamo a una anciana gitana que la maldice durísimo. Sí, no sé qué tiene Sam Raimi con los bancos, las abuelitas y los préstamos. Chéquete ahí, Sam, chéquete ahí. Probablemente la crítica estaba al tanto de la excentricidad de Raimi, y por eso cuando la crítica consideró que este era un regreso honesto a sus raíces, las audiencias generales se quedaron con cara de ¿dónde está Spider-Man 4, Sam? It Comes at Night. A24 es definitivamente cine. Pero también se sabe que hacen películas mamadoras al por mayor. Por eso cuando estrenaron It Comes at Night, la crítica y audiencia se separaron con ganas. La premisa trata sobre cómo una enfermedad ha acabado con gran parte de la humanidad, y una familia que vive aislada se encuentra con otra familia que busca refugio. Sin embargo, comienza a haber mucha desconfianza y fricción entre ambas. Y bueno, si se preguntan por qué se llama It Comes at Night, es porque se supone que algo muy horrible sale por las noches. De cierta manera se vendió como la película de zombies de A24, pero la audiencia quedó confundida con una película que sí, ya se la saben, era muy ambigua y donde aparentemente no pasaba nada, mientras la crítica encontró en las sutilezas una gran película. Quizá esta cinta les recuerde a La aldea de M. Night Shyamalan, donde un grupo de personas viven aisladas en un pueblo mientras seres o cosas misteriosas los atormentan lentamente. La situación es que eventualmente crece tanto el misterio que uno se queda como ya dime, cabrón, ya dime de una vez qué carajos está pasando. Y en It Comes at Night, el misterio igualmente crece y crece y crece, pero la película no responde a ninguna pregunta, lo cual se vuelve frustrante para alguien que solo busca una sencilla película de terror. Mientras que los críticos dicen, hermano, el foreshadowing es sorprendente, definitivamente cine. El resultado es que la gente común y corriente odió la película, mientras que los críticos encontraron en la ambigüedad una oportunidad para teorizar y analizar el subtexto. Captain Marvel. ¿Se acuerdan cuando la crítica era buena con Marvel? Bueno, quizá podamos coincidir que en esta ocasión se pasaron un poquito de tueste. Y Capitana Marvel, honestamente, no es una terrible película, pero sí tiene muchas mamadas que hasta los fans más recalcitrantes empezaron a rechazar. Por si no lo recuerdan, Capitana Marvel se estrenó entre Infinity War y Endgame, lo que hizo que fuera un super éxito en taquilla. Y como Marvel estaba dominando al mundo, también parecía que lo estaba haciendo con los críticos, los cuales le dieron en su mayoría reseñas positivas a la película. Pero por otro lado, los fans se encontraron con una protagonista que no era muy entrañable y que era tan fuerte que los escritores hicieron lo que siempre hacen cuando alguien es más poderoso que Jesucristo renacido: ponerla en una road movie en Middle America. La cuestión es que el antagonista era francamente poco interesante y mucho menos el giro de que Jude Law también era malo. Además tiene un clímax donde la protagonista se resiste a luchar porque eso no sería progre de su parte. Con esto la audiencia no quedó convencida con la introducción de esta protagonista. Por eso los espectadores comenzaron a dudar más que nunca de la crítica. Aunque dicho sea de paso, sí tenemos que admitir que hubo bastante toxicidad masculina que hizo mucho review bombing. Pero a lo lejos, con el fracaso que fue de Marvels, pudimos notar que la audiencia realmente no estaba interesada en Capitana Marvel y que solo tuvo un boost de las películas de los Vengadores para lograr ser ese éxito en taquilla y que también provocó que la crítica fuera muy benévola con ella. Star Wars: The Last Jedi. Y hablando de divisiones, creo que no hay película que haya dividido más que The Last Jedi, la segunda película de la nueva trilogía de Disney que venía con bastante buen impulso tras el estreno de The Force Awakens. Sin embargo, las primeras reseñas que decían que era la mejor película de Star Wars desde el Imperio Contraataca fueron para muchos una falsa propaganda, pues cuando los fans pudieron ver la película, quedaron totalmente asqueados. Tengo todo un video explicando el fenómeno divisivo que fue esta película, donde hasta Mark Hamill, que interpretaba a Luke Skywalker, se expresó en muchas ocasiones en contra de las decisiones de la cinta, diciéndole literalmente al director Rian Johnson que estaba totalmente en desacuerdo con cada una de las decisiones que había tomado para Luke. Pero el resumen de la situación es que la crítica consideró que las películas blockbuster, pero sobre todo las de Star Wars, se habían vuelto muy formulaicas, y esta, que rompía muchos paradigmas dentro del canon de la saga, era recibida como una bocanada de aire fresco, mientras los fans consideraron que todo esto era una cochinada y estaban profanando su saga. En un punto medio, la película fue un éxito en taquilla, pero afectó profundamente la franquicia, dividiendo no solo a la crítica y audiencia, sino a los propios fans, causando una fractura de la cual aún no parece recuperarse la franquicia. Oye, quiero hacer una mini pausa para pedirte que te suscribas si te gusta nuestro contenido. Es gratis y te mandaré un abrazo imaginario si lo haces. De verdad lo aprecio mucho. En fin, continuemos. Guerra de los Mundos. Y hablando de los Souls, quizá muchos recuerden esta versión de la Guerra de los Mundos de Steven Spielberg, protagonizada por Tom Cruise. En esta clásica historia donde los aliens llegan a invadirnos violentamente. La película, hay que decir, fue un éxito en taquilla, pero quizá el tono oscuro fue demasiado, sobre todo considerando que Spielberg inspiró la película en el 9/11, lo cual no le traía buenos recuerdos a la gente, pero además
Los dos hijos de Tom Cruise en la película parecieron muy molestos para muchos. Justin Chatwin, que interpretaba al hijo, si el mismo que llegaría a arruinar su carrera interpretando a Goku, era un adolescente fastidioso que corría hacia el peligro por ninguna razón. Y Dakota Fanning gritaba como loca en cada oportunidad, que honestamente hubiera sido lo que pasaría en la vida real si unos aliens pulpos desintegraran gente en la calle. Pero para las audiencias estos factores les hizo no amar esta cinta de Spielberg, y eso que aún no llegaba al mundo la versión de Ice Cube. Igual y con esa se le hubieran perdonado más a Steven. Por lo cual, a pesar del gran logro técnico y el cariño que la crítica siempre le ha tenido a Spielberg, las audiencias generales prefieren mucho más otras películas de este director. Noé. Las historias bíblicas son complicadas, son historias más grandes que la vida misma, y no siempre se pueden interpretar de una manera interesante para un público actual. Eso fue lo que le pasó a Darren Aronofsky con Noé, protagonizada por Russell Crowe. Ya sabemos que a Aronofsky a veces se le puede botar la canica, y de repente se le ocurre hacer películas inentendibles como Mother, o por ninguna razón hace toda una serie generada con inteligencia artificial. Básicamente el tipo se la suda lo que opinen de él, pero cuando haces una película de $130 millones, un poco sí necesitas que a la gente le agrade tu película. Y eso no pasó con esta adaptación del Génesis, donde Noé debe de construir su barco para salvar a todos de una gran inundación. Como es costumbre, su versión es pesimista. Y hace a Noé un culero que piensa que la humanidad igual y debería dejar de existir, lo cual choca con la visión tradicional del personaje. Además, añadió bastante de su cosecha en la historia, lo que molestó a la audiencia más religiosa. Porque bueno, la Biblia es palabra de Dios, cabrón. A diferencia de otras óperas bíblicas donde la espectacularidad es el centro, que muestra momentos imposibles, aquí todo es muy introspectivo y ambiguo. Lo que hizo ya saben que a los críticos les gustara, pero las audiencias simplemente dijeron, bájale de huevos, Aronofsky. Con Diosito no, cabrón. Con Diosito no. Under the Skin. En esta otra sección de películas de mamadores que para muchos se pasaron de cremosas, tenemos Under the Skin, protagonizada por Scarlett Johansson. Para los críticos fue como abrir los ojos a una obra maestra. Y es que escuchen la historia. Under the Skin trata sobre cómo un alienígena toma la forma de una mujer que consume humanos. Como mucho pasa en este top, la crema se estaba derramando de los tacos para muchos en esta película. Y es que a pesar de tocar temas fantasiosos, la aproximación es silenciosa y críptica. El misterio es saber por qué ha venido a la Tierra y por qué consume hombres, con qué fin. La realidad es que muchos esperaban una cinta de ciencia ficción mucho más común, sobre todo considerando que Scarlett Johansson protagonizaba la película. Pero pues es que Johansson es de esas que te pueden hacer el churro más grande de Hollywood o la película más deep de un director bien pesado. La idea es que a través de un alien veamos reflejada la humanidad y cuestionemos nuestra sociedad en todo lo que consideramos normal, que para alguien externo es todo menos normal. Una lectura interesante, pero que la gente en general dijo, no gracias. ¿Y a mí qué me importa? Y a pesar de las grandes reseñas, la película fue un gran fracaso en taquilla, reuniendo solo $7.5 millones en todo el mundo, ni siquiera reuniendo lo suficiente para pagar los 13 millones que costó. Pero el director Jonathan Glazer luego entregaría Zone of Interest, donde ganó muchos premios, incluidos 2 Óscares. Así que bueno, después del fracaso, siempre puede venir el éxito. Bob Esponja, un héroe fuera del agua. Si creen que los fans de Star Wars son los más tóxicos, no conocen a los fans de la animación. Y es que específicamente los seguidores de Bob Esponja han sido muy vocales en relación con los últimos proyectos que han salido del personaje. Para muchos esa magia que logró el creador Stephen Hillenburg se ha esfumado. Pero quizá les sorprenderá saber que la película de 2015, Un héroe bajo el mar, le trajo muy buenas críticas de parte de la prensa, mientras que los fans la odiaron. Para la crítica el tono absurdo estaba justo en su punto y lograba renovar la saga. Pero para los fans, esta mezcla de CGI con los personajes que amaban simplemente no era lo que buscaban. Y al contrario de la crítica, encontraban el humor demasiado estúpido y para nada se acercaba a lo bien que lo hizo en la primera película de 2004. Y bueno, esa escena de los personajes como superhéroes mamados con la que promocionaban la cinta solo salía al final, por lo cual consideraron que era publicidad engañosa. Y bueno, ¿quién iba a decir que una película de Bob Esponja iba a ser alabada por la crítica y odiada por la audiencia? Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Esta es una de esas películas que le hizo decir a la gente, ¿de verdad los críticos vieron la película o nada más se hicieron pendejos? Y es que podemos coincidir en que Crystal Skull es una mala película para la saga de Indiana Jones, y peor, aún considerando que fue dirigida por el propio Steven Spielberg y con una historia de George Lucas. De esta película ya hemos hablado en otros tops, pero creo que aquí la audiencia podía ver antes que la crítica especializada que esta saga estaba muerta, y que estaban yendo por un camino terrible al creer que podían reemplazar al protagonista con Shia LaBeouf. Hollywood, no digas que no te advertimos que este güey era una basura. Y bien, eso es todo por esta ocasión. Espero que te haya gustado el video.
No olvides suscribirte a BCX para ver más videos así. Además, puedes hacerte miembro para desbloquear contenido totalmente exclusivo. Y bueno, dime qué top te gustaría que hiciera a continuación. En fin, yo soy Mr. X, gracias por ver este video, nos vemos en la próxima.